Una aplicación en BELNEO V7 es la ejecución de una solución desarrollada. Veremos el concepto al finalizar esta diapositiva. Por lo tanto, una aplicación consta de una solución o varias soluciones. La solución podemos visualizarla como una carpeta que físicamente se encuentra en el disco duro de la máquina donde esté ejecutándose el servicio del BELNEO VServer V7, es decir, de nuestro servidor. Por lo tanto, una solución es un contenedor, y dentro de una solución encontraremos proyectos de dos tipos: proyectos de datos y proyectos de aplicación. Una solución puede contener múltiples proyectos de datos y múltiples proyectos de aplicación. Para este primer ejemplo, haremos una única solución en nuestra aplicación que va a contener un único proyecto de datos y un único proyecto de aplicación. Dentro de un proyecto de datos, que es en sí un fichero contenedor, podremos tener todos los objetos relacionados con almacenamiento de información, como pueden ser tablas, tablas estáticas, variables globales, constantes, etc. Y en los proyectos de aplicación nos encontraremos que se almacenan los objetos relacionados con las reglas de negocio y con la interfaz de la aplicación, como pueden ser, por ejemplo, los menús, los formularios, los objetos de lista, como las rejillas, informes, y procesos, funciones, etc. Un concepto muy importante a tener en cuenta es el de la herencia, que permite que los proyectos de aplicación puedan conocer los proyectos de datos y también otros proyectos de aplicación. De la misma forma, los proyectos de datos también pueden conocer a su vez a otros proyectos de datos. Esto lo que permite es que desde un objeto de un proyecto de aplicación, como estamos viendo en la figura, se puedan conocer y usar objetos que se encuentran en el proyecto de datos. Por lo tanto, si volvemos ahora al concepto de aplicación, una aplicación es el resultado de instanciar físicamente en disco los proyectos de datos, convirtiéndolos en tablas que se encuentran almacenadas en el disco del servidor, y de la instanciación de un proyecto o de varios proyectos de aplicación. Cuando eso lo ponemos al alcance del usuario final, éste está ejecutando una aplicación. En este primer videotutorial vamos a aprender a dar nuestros primeros pasos con BELNEO V7. Haremos un ejemplo muy sencillo para conocer los componentes y su interfaz, y crearemos un mantenimiento de países con una única tabla y los objetos que básicamente se utilizan para un mantenimiento: un formulario, una rejilla, una búsqueda, un localizador y sus acciones y el menú correspondiente. El resultado final que trataremos de alcanzar en este video tutorial es desarrollar la siguiente aplicación que vamos a ejecutar conectándonos al servidor en la nube. Nos aparece la aplicación Países, que es la que vamos a desarrollar. Tendrá un menú con diferentes opciones para buscar los países por nombre, para localizar países, y también tendrá una opción para crear un nuevo país. Antes de comenzar a ejecutar BELNEO VDevelop V7, comentar que solamente los usuarios que pertenezcan a un grupo de usuario que tenga activo el check puede crear o puede borrar soluciones podrán desde VDevelop conectarse y
desarrollar aplicaciones con ese servidor. Ejecutamos Belneo vdevelop v7. Se nos abre el interfaz de este componente de edición y lo primero que tenemos que hacer es conectarnos al servidor de edición. Pondremos los datos de nuestro servidor en el pass de Belneo, nuestro usuario y la contraseña que tengamos asignada para el usuario. Una vez conectados, ya podemos comenzar a trabajar con nuestra aplicación. Antes de comenzar, explicar que la interfaz de Belneo vdevelop v7 está dividida en diferentes docs. Como vemos, hay un doc que es el explorador de proyectos que contendrá la pestaña con la solución y la representación del esquema de proyectos, los proyectos cargados que se verán de forma arbolada, unos inspectores que iremos conociendo en futuros tutoriales y tendremos también un doc donde se podrán mostrar las propiedades de los objetos y controles que estemos editando, así como un doc de subobjetos. Todos estos paneles son móviles, podemos llevarlos de un doc a otro e incluso colocarlos en diferentes posiciones o como pestañas. En la parte central nos aparecerá el editor del objeto en curso, en caso de que tenga un editor específico. Una vez que ya estamos conectados, vamos a crear nuestra solución y nuestros proyectos de datos y de aplicación. Para ello, desde el menú Soluciones, utilizamos la opción Nueva solución. Aparece un asistente. Nos pide el nombre que daremos a la solución. En nuestro caso, Países. Y nos está indicando que se va a crear en el servidor que hemos obtenido en la web de Belneo y con el que nos hemos conectado al arrancar Belneo vdevelop v7. El siguiente paso del asistente es indicar si vamos a crear una solución vacía, es decir, sin proyectos, o con un proyecto de datos, o solo con un proyecto de aplicación, o, como es nuestro caso, con un proyecto de datos y otro proyecto de aplicación. Y como indica la flecha, el proyecto de aplicación heredará y conocerá el de datos. Damos a siguiente y metemos los nombres de los proyectos de aplicación y datos. Vamos a llamarlos también Países. Nos pide el idioma de la aplicación por defecto. En este caso me está poniendo idioma inglés porque estoy en un sistema operativo que está en inglés. Vamos a sustituir ese idioma, vamos a añadir uno nuevo. Seleccionamos español. Lo añadimos y eliminamos el idioma inglés. Damos a siguiente y finalizamos. Si ahora vamos al explorador de proyectos, veremos cómo nos ha creado un proyecto de aplicación que hereda del proyecto de datos. Si hacemos doble clic en el proyecto de aplicación y vamos a ver sus propiedades, podemos comprobar cómo ha asumido el nombre que el asistente le ha dado, la versión, y en la pestaña Herencia tiene asignada el proyecto de datos Países. De la misma forma podríamos crear paletas de colores o fuentes que veremos en otros tutoriales más adelante, y el idioma que también podemos modificar en estos momentos. Si hacemos doble clic en el proyecto de datos, veremos cómo también nos ha introducido un nombre, una versión
Y lógicamente este proyecto no hereda de ningún otro y también tiene el idioma asignado en español. En todos los proyectos, sean de datos o de aplicación, podemos añadir una contraseña para controlar la edición de los mismos. Una vez que tenemos creados los proyectos de aplicación y de datos, vamos a comenzar con la creación de los objetos del proyecto de datos. En nuestro caso, vamos a entrar en él. Solo tenemos que crear una tabla. Para crear un nuevo objeto, podemos o bien utilizar la barra de herramientas que tenemos en la parte superior por defecto, el menú de objetos, donde podríamos crear nuevo objeto, o, utilizando la tecla de función F6, galería de objetos, elegir en este caso la tabla. Como vemos, dentro de un proyecto de datos se pueden crear multitud de tipos de objetos. Al hacer doble clic, nos aparece el asistente de creación de tabla. Vamos a crear la tabla países. Y país nos pide el nombre plural y el nombre singular porque en algunos mensajes que el sistema muestra de forma automática, cuando esté en una ficha utilizará el singular y cuando esté en una lista de registros de esta tabla utilizará el plural. En otros tutoriales veremos en detalle los tipos de tablas. Por defecto vamos a crearlo maestro normal con clave numérica, que es una tabla que tendrá un código numérico que se autonumerará. Damos siguiente. Nos pide para la clave cuál va a ser la descripción del campo y del índice. Al ser una tabla maestra va a tener un índice de clave única por este campo. Y podemos indicar en el asistente si nuestra tabla va a tener más de 255 registros, 65.000, etc. En nuestro caso podemos utilizar un solo byte, puesto que vamos a grabar en ella países. Damos siguiente. Por defecto el asistente también nos va a crear, si así se lo indicamos, un campo nombre y también nos creará el índice alfabético, el índice por ese campo, un índice por las palabras que contenga el campo nombre y un índice por los trozos de palabras del campo nombre. Vamos a crearlos todos porque en la parte de interfaz crearemos un localizador por trozos de palabras. También nos permite el asistente por defecto añadirle un tipo de campo fecha, un tipo de campo de objeto texto observaciones, un tipo de campo objeto dibujo para guardar la foto y un campo alfabético para guardar el teléfono. Nosotros en la tabla vamos a añadir el campo bandera, pero en lugar de incluirlo directamente en el asistente lo haremos luego de forma manual para que se vea cómo se puede crear un campo y añadirlo a la tabla. Finalizamos ya el asistente y veremos cómo nos muestra la tabla que acabamos de crear y en el panel central nos muestra la edición de esta tabla. Vemos que nos ha creado un campo ID, el ID es con una descripción código, numérico, 1, sin signo y con generación de clave siguiente al último. También nos ha creado un campo nombre de tipo alfabético, alfa 128, que es uno de los múltiples tipos de campos que existen y que no entraremos ahora a ver en profundidad, y con una longitud de un máximo de 40 caracteres, aunque en disco solo ocupará 35 bytes. Y nos ha creado los 4 índices, por código, por nombre, por palabras y por trozos. Vamos a añadirle un nuevo campo para guardar la bandera. Para ello utilizamos la opción de la toolbar nuevo campo, aunque también desde el doc de subobjetos que recomendamos su uso podríamos crear un nuevo campo. También otro tipo de subobjetos como son los índices, actualizaciones o variables. Vamos a crearlo desde aquí, vamos a añadirle al campo las propiedades correspondientes, en este caso vamos a llamarlo
identificador bandera, nombre del campo bandera. Y dentro del tipo de campo vamos a elegir, que es un campo objeto. Y dentro de los tipos de objetos que hay, elegimos el objeto dibujo, puesto que vamos a guardar una imagen con la bandera del país. Guardamos nuestro proyecto de datos. Únicamente añadir que en el proyecto de datos esta tabla nos la ha creado sin ningún tipo de organización, es decir, nos la ha metido en la raíz del proyecto de datos. Podríamos crear una carpeta, llamarla tablas, y arrastrar la tabla que acabamos de crear dentro de esta carpeta. Es conveniente organizar bien los objetos, sobre todo cuando estemos creando aplicaciones con muchos objetos de cualquier tipo. Otro dato de interés en los proyectos de datos es la posibilidad de crear esquemas. Vamos a pulsar F6 y vamos a crear un objeto esquema. El objeto esquema, estamos viendo el editor, lo que nos permite es hacer una representación gráfica de las tablas y sus relaciones. En este caso solo tenemos una tabla, por lo tanto no podemos crear relaciones entre tablas, pero sí vamos a ver cómo gráficamente ya nos ha mostrado aquí la tabla de países, a la que le podríamos asociar un dibujo, un icono específico. En tutoriales más avanzados veremos cómo la utilidad de los esquemas es muy importante, tanto a la hora de manejar las relaciones entre las tablas, como a la hora de documentar nuestra aplicación para que otros programadores puedan encontrar con facilidad la información y los objetos que buscan. Antes de pasar al proyecto de aplicación, es buena costumbre guardar el proyecto en el que estamos, en este caso el de datos. En el momento que guardamos, lo que hace vdevelop es enviar este proyecto al servidor para que quede ya almacenado con los últimos cambios. Abrimos entonces el proyecto de aplicación y lo primero que vamos a observar es que por defecto el asistente nos ha creado 3 objetos. Al igual que comentábamos en el proyecto de datos, vamos a organizarlos y para ello vamos a crear una carpeta. Vamos a llamarla marco. Y dentro de esa carpeta vamos a introducir los 3 objetos que nos creó el asistente. El primero de ellos es el marco AutoExec. Toda aplicación debe de arrancar en un marco y ese marco debe de llamarse AutoExec. Este otro objeto es un menú, el menú principal, y esta es la toolbar principal de la aplicación. Dentro del marco AutoExec se ha configurado el uso del menú principal, la barra de menú que mostrará la aplicación, y también tiene un subobjeto doc en el que mostrará la toolbar principal. Para los objetos que vamos a crear de la tabla de países, vamos a añadir una nueva carpeta llamada países y dentro de ella vamos a ir agregando los diferentes objetos que necesitamos. El primer objeto que vamos a crear es el formulario. Utilizaremos la galería de objetos, seleccionamos el formulario y nos sale el asistente que nos permite crear un formulario sin ningún origen o con origen de la tabla países. Por defecto nos asume el nombre singular de la tabla porque en un formulario se muestra una ficha. Podríamos elegir diferentes formatos de bloque de formulario. En nuestro caso vamos a elegir uno sencillo con un solo bloque. Los botones irán en la parte inferior y también indicamos que se generen layouts. Elegimos que la etiqueta se muestre a la izquierda, alineada a la derecha,
que estire los controles. Y tenemos dos opciones. Una, añadir cada campo de forma individual o añadir todos los campos de la tabla. En nuestro caso, para que sea más visual, vamos a elegirlos uno a uno. Podemos elegir el código, el nombre y la bandera. Aceptamos. En la pestaña botones diremos que la alineación de los botones sea a la derecha, en la parte inferior derecha, y además del botón aceptar y cancelar, vamos a incluir al formulario el botón eliminar controlado. La diferencia entre las opciones controlado y las que no lo son es que en el momento de ejecutarse y que el usuario pulse ese botón, le aparecerá un mensaje para confirmar que desea aceptar, cancelar o eliminar. Damos siguiente y al finalizar vemos cómo ya se nos muestra el formulario con los tres botones y los tres campos de la tabla. Si pulsamos el botón de la toolbar previsualizar, vemos cómo nos muestra el formulario y además vemos cómo los layouts se aplican perfectamente, haciendo que se estiren los controles para que todo quede perfectamente ajustado al formulario. Vamos a hacer unos ligeros ajustes. Por ejemplo, vamos a ponerle un borde al dibujo de caja a nivel y de 1 píxel. Vamos a mejorar el nombre del botón eliminar, quitándole los puntos suspensivos que indicaban que era eliminar controlado. Y el campo código vamos a hacerlo más estrecho, de 80 píxeles. Y le vamos a decir que sea un campo, podríamos decir, de solo lectura para que no pueda modificarlo el usuario, pero sobre todo vamos a decir que sea falso a la hora de tabular por él. Es decir, que por defecto, cuando se abra el formulario, el cursor se sitúe, el foco, en el campo nombre, que es el siguiente en el orden. Y podemos decirle también que la alineación horizontal sea a la derecha, ya que es numérico. Por último, indicar que en el subobjeto podemos seleccionar los diferentes controles que hay dentro del formulario y cambiar el orden. Con este orden que indicamos en este panel de subobjetos, estaríamos también cambiando lógicamente el orden de tabulación en el momento de que ese formulario se muestra en ejecución. Una vez que tenemos creado el formulario, el siguiente objeto sería la rejilla. Pulsamos para crear una rejilla, por defecto nos asume la única tabla que tenemos, y como en una rejilla se van a mostrar listas de países, ya asume el nombre plural que tenía la tabla. Nos pregunta cuál va a ser el formulario, para dar altas, para hacer modificaciones o para dar bajas de países. En nuestro caso tenemos un único formulario que nos va a permitir hacer las tres funciones. Si interesa, podría ser formularios diferentes para cada una de ellas. Damos a siguiente y ahora vamos a indicar qué campos queremos que se vean en la rejilla. En nuestro caso vamos a hacer que a la izquierda del todo se vea la bandera y luego se vea el campo nombre. Incluso el código no lo vamos a mostrar. Damos siguiente. Podríamos especificar una paleta de colores, que lo que haría sería cambiar el estilo visual de esta rejilla en función de los colores de la paleta. Como no tenemos creada ninguna, dejamos la que pone por defecto y damos a finalizar. Se nos abre el editor de la rejilla. Como vemos, la rejilla, que ya está creada también dentro de la carpeta países, tiene por defecto un alto de cuerpo de 23 píxeles. Como la bandera es un objeto gráfico que queremos que se vea con un tamaño suficiente, vamos a ponerle 50. De esa forma
Vemos cómo las filas son más altas. En la bandera le vamos a decir que tenga un ancho de 80 píxeles y al decirle que el dato es interactivo significa que se ajustará al ancho del dato. Podría ser fijo también para que no cambie. Y en el caso del nombre le vamos a decir que sea máximo disponible, con lo que estirará esta columna. Puede haber más de una columna máximo disponible. Lo que se hacen es estirarse proporcionalmente a sus tamaños definidos en el editor para que la rejilla ocupe todo el ancho de la pantalla o del máximo espacio que tenga ese control a la hora de pintarse. Podríamos indicar también que el nombre tenga una alineación vertical centrada y en el caso de la bandera también que sea centrada vertical y horizontalmente. E incluso en el caso de la bandera podría quedar bien también que tuviese centrada la alineación horizontal de cabecera. Vamos ahora a crear el siguiente objeto. En este caso, una búsqueda. Vamos a crear la búsqueda de países por nombre. La vamos a llamar países nombre y en la descripción países por nombre. Elegimos que la tabla sea la de países y una búsqueda necesita componentes por los que se van a realizar la búsqueda. En nuestro caso vamos a hacer una búsqueda sencilla con solo un componente. Podemos o bien pulsar aquí en la toolbar nuevo componente o, como decimos siempre, desde el dock de subobjetos, componente de búsqueda. En este caso vamos a buscar por el índice nombre y al componente le vamos a llamar nombre. Simplemente con haber creado este componente ya tenemos una búsqueda funcional que cada vez que la llamemos nos devolverá todos los países ordenados por nombre, por ese índice. Una vez que tenemos creada la búsqueda, vamos a crear otro objeto también que sirve para encontrar registros. En este caso va a ser el localizador. El localizador es un objeto que, a diferencia de la búsqueda, donde puede ser una acción directa, siempre nos mostrará, en el caso del localizador, un cuadro de diálogo para que el usuario pueda encontrar el registro que está buscando. Entonces lo vamos a denominar países, tanto al objeto como a la descripción. Le vamos a indicar que este localizador será sobre la tabla de países. Nos pide con qué rejilla se van a visualizar los países a medida que se vayan encontrando, para sobre esa rejilla el usuario pueda seleccionar cuál quiere mostrar. Y el localizador puede funcionar o bien sobre todos los índices o bien solo sobre aquellos índices que nosotros queramos. En nuestro caso, en lugar de decirle todos los índices, le vamos a crear el localizador para que busque por trozos del índice. Por lo tanto, utilizará el índice de trozos. Podría incluso personalizar el formulario de búsqueda del localizador. Vamos a crearle también otro índice al localizador, que en este caso sea por palabras. Es decir, que el mismo localizador nos va a permitir seleccionar por qué índice queremos buscar. En este caso vamos a añadirle un tercer índice para que también tenga por nombre. Y por defecto el localizador funcionará con el primero de los índices.
vamos a guardar estos 4 objetos que ya tenemos creados. Es decir, ya tenemos un formulario, una rejilla que usa ese formulario para dar altas, bajas y modificaciones, una búsqueda que nos va a permitir encontrar todos los registros y mostrarlos por nombre, un localizador para encontrar un país específico, y ahora tenemos que estos objetos combinarlos para crear opciones de menú que incluiremos en el marco. Lo primero que haremos será crear una acción. Una acción, que bien es este botón o desde la galería de objetos, objeto acción. Una acción debemos de entenderla como un lanzador o un disparador de objetos, que puede disparar uno o múltiples objetos en cadena, utilizando una de las funcionalidades más importantes que hay en Belneo, que es el flujo de entrada-salida, es decir, que la salida de un objeto se convierte en la entrada del siguiente objeto. Como teníamos seleccionado la búsqueda países al crear la acción, por defecto ya ha asumido que se va a llamar igual, es decir, que vamos a crear en esta acción una búsqueda, en este caso, de países por nombre. Y por defecto también ha asumido que el primer objeto a disparar es la búsqueda de países por nombre. Es decir, que cuando llamemos a esta acción, se disparará la búsqueda de países por nombre y, como decimos, el resultado de una búsqueda es una lista de registros con la que se encontrará el segundo objeto, que en este caso va a ser la rejilla, que será el objeto encargado de mostrar los países encontrados por la búsqueda en pantalla. Ya tenemos esa acción y vamos a crear otra acción para el localizador. En este caso vamos a crear una acción que se llame países localizar. En este caso vamos a disparar un objeto que es el localizador y como un localizador nos devuelve un registro, a diferencia de lo que veíamos en la búsqueda, el registro que haya encontrado el localizador lo mostraremos con el formulario de país. Ya tenemos 2 acciones. Ahora lo que queremos es crear un menú específico de países. Vamos también a la galería de objetos y vamos a crear un menú. Como tenía seleccionado países por nombre, ya lo ha añadido al menú y también vamos a añadir la opción de localizar. Este menú lo vamos a llamar países y no vamos a entrar en configuraciones como modo de presentación o iconos. Lo que sí vamos a indicar es que en el menú el nombre que nos mostrará de la acción, como no hemos especificado ninguno, sería por defecto este nombre del objeto, pero podemos especificarle el texto que saldría en la barra de estado, el texto que saldría en una tooltip, el texto de la ayuda o el texto del icono, en caso de que sea mostrado en una toolbar. Y lo mismo ocurriría con el localizador, donde podríamos tener diferentes textos para mostrarlos en diferentes ubicaciones de nuestra aplicación. Solo nos queda una cosa por hacer, que es incluir en el menú principal el menú de países. El menú principal, por defecto, ya asume que tendrá las opciones de ficha, lista, navegante, ventana y ver. Podemos añadirle también el menú de países y ubicarlo en la primera posición, en la parte más izquierda de la barra de menú de nuestra aplicación. Con todo esto, guardamos nuestro proyecto de aplicación y ya habríamos completado todos los objetos del ejemplo que queremos crear. Tras crear todos los objetos, ahora vamos a ejecutar nuestra aplicación. Desde vDevelop existe la posibilidad
de ejecutar la solución actual con la tecla F5. Si utilizamos esta opción, vemos cómo nos muestra un mensaje, ya que todavía no hemos creado las instancias. Una vez creadas las instancias, desde vdevelop con la tecla F5 podemos ejecutar directamente nuestra aplicación. Pero antes, la primera vez, debemos de crear estas instancias. Para hacerlo, accedemos a vadmin. Y dentro de vadmin tenemos una opción específica para la creación de instancias. Pero antes vamos a ir a la opción de disco para ver cómo tenemos creado un directorio llamado datos, dentro del cual debemos crear, en el momento de crear la instancia, la carpeta que contendrá nuestra tabla. Vamos entonces a instancias y vamos a decirle que queremos crear una instancia de aplicación. La vamos a llamar países. Asume por defecto el mismo nombre como identificador de la instancia y nos pregunta qué proyecto queremos instanciar. En nuestro caso, el único que tenemos, proyecto de aplicación países. Podríamos asignarle un icono y como el proyecto de aplicación hereda el proyecto de datos países, nos pregunta si queremos crear la instancia o podríamos reutilizar una instancia de países si ya existiese. En este caso no existe ninguna, por lo tanto debemos de crearla. Como tenemos que crear una nueva instancia, nos pregunta en qué ruta de datos la vamos a crear. Y como comentábamos antes, dentro del directorio de datos vamos a crear una carpeta. La vamos a llamar también países. Aceptamos. Seleccionamos la carpeta creada. Aceptamos. Siguiente. Y finalizar. Vemos cómo se nos han creado tanto la instancia del proyecto de datos como la instancia del proyecto de aplicaciones. Es importante que el proyecto de aplicaciones tenga identificador tanto para que pueda ser ejecutado con F5 desde vdevelop como para poder crear un acceso directo con este identificador si queremos ejecutarlo con el componente Belneo vclient v7. Por último, y antes de poder ejecutarlo desde vdevelop, necesitamos dar permisos sobre esta instancia. Para ello volvemos a grupos de usuario, administradores y dentro de las instancias de aplicación daremos permiso de ejecución para la instancia países. Como dentro del grupo de usuarios administradores está nuestro usuario, si ahora volvemos a vdevelop y pulsamos F5, veremos cómo ya se ejecuta la aplicación. En nuestra aplicación observamos cómo la barra principal de menú está en la parte superior con la opción del menú de países incrustado que incluye las opciones de países por nombre y el localizador de países. Si vamos a países por nombre, de momento está vacía la tabla, no hay ningún registro, podemos dar botón derecho, insertar, también podríamos hacerlo con la tecla aceleradora insertar o con control N. Introducimos el nombre del país y para seleccionar la bandera nos sale el editor de imágenes y podemos buscar, en este caso hemos bajado los iconos de banderas de la biblioteca FAM, podemos coger España. Sobre este control también se podría pegar directamente, opciones de copiar y pegar, son totalmente funcionales en el control objeto dibujo y aceptamos. Podemos con control N seguir añadiendo países. Argentina. México.
Colombia, Paraguay, Uruguay. Si ahora volvemos a ejecutar la opción de países por nombre, vemos cómo nos sale la lista ordenada. En la cabecera podremos cambiar el orden por cualquiera de las columnas. Y si vamos a localizar países, el localizador por defecto sale por el índice trozos. Por lo tanto, si yo escribo, por ejemplo, GUA, me aparecen todos los países cuyo nombre contengan, puede comenzar, finalizar o contener, en la parte media de cualquiera de sus palabras, esa terna, a partir del tercer trozo. Si yo elijo un país, al aceptarlo me mostraría el formulario de ese país. De la misma forma, el localizador podría hacerlo por palabras, con lo cual tendría que escribir la palabra completa y ya aparecería el país, o también podría ser por nombre alfabético, en cuyo caso, a medida que voy escribiendo las primeras letras, se va posicionando. Para finalizar, vamos a ver lo fácil que resulta mantener la aplicación a partir del desarrollo que hemos hecho. Cerramos VClient, volvemos a nuestro proyecto y, por ejemplo, vamos a hacer unas pequeñas mejoras. En el formulario vamos a hacer que este control no crezca con el layout. Le decimos que el ancho sea fijo. Por ejemplo, el objeto dibujo, vamos a decirle que en lugar de original centrado sea proporcional. Vamos también a crear una nueva opción para dar de alta desde el menú. Para ello creamos una nueva acción, la vamos a llamar país nuevo, nuevo país, y lo que vamos a decir es que en lugar de disparar un objeto, haga la opción formulario de alta, y le vamos a decir del formulario países. Vamos al menú de países y añadimos la opción de país nuevo. Directamente ejecutamos y VDevelop detecta que ha habido cambios, nos pregunta si queremos guardar todos los cambios o solo el del proyecto en curso y automáticamente ejecuta la aplicación donde, si accedemos, podemos ver cómo está países por nombre y si entramos en la ficha, el control ya no crece, la bandera se ve estirada, está proporcionada al ancho del control y tenemos también una nueva opción para dar de alta un nuevo país. Aquí termina este primer tutorial en el que hemos tratado de dar nuestros primeros pasos para aprender a programar con Belneo V7. Este es el primero de los videotutoriales que componen el curso en vídeo de Belneo V7. Para más información, visita la web www.belneo.es.